Lo peor, ¿ya pasó como dice el gobierno? Vean. Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Lo peor ya pasó. Parece ser la frase predilecta de este gobierno para describir la situación que atraviesa la Argentina. El gabinete en su conjunto utiliza el mismo discurso frente a cuestionamientos que ponen en duda esta afirmación. Lo más duro ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor. ¿Va a ser mejor 2018? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro. Lo más duro ya pasó. No vengo a decirles que todo está bien ni que ya salimos adelante. O sea que lo peor que ya pasó resulta que viene siguiendo. ¿Considera que lo peor ya pasó, como dijo Macri en el inicio de sesiones? Sí, estoy seguro de eso. ¿Lo peor ya pasó? Yo creo que lo peor está por pasar. Y hay que aguantar hasta el 2019. Lo peor fue justamente el primer semestre del 2016. El presidente también tiene que dar cuotas de optimismo. Lo más preocupante es que se abren escenarios muy binarios, donde las cosas pueden andar más razonablemente bien y ir mejorando, o pueden ir bastante mal y empeorar bastante, ¿no? Sí. Nadie puede decir lo peor ya pasó ni nada de esas pavadas, porque a lo mejor, viste, hay un rebote y después viene todo mal. Entonces, no, estas son cosas que son medio tonteras. Desde el fondo llegaron señales que de alguna manera van en sintonía con lo peor ya pasó o este es el camino. Because we are now beginning to see the program actually work. It would be foolish on the part of any candidate. Turn their back to the work that is underway. Esa declaración de Lagarde es muy seria, lo perjudica mucho al presidente, lo perjudica en el círculo rojo, digamos. Tiene una doble lectura, una estoy dudando que gane Macri y la otra es tengan cuidado con lo que van a hacer, ¿no? Porque esta vez no se lo vamos a perdonar. Creo que este gobierno está terminado, no tiene más aire y creo que hay que sostenerlo, no hay que atacarlo demasiado porque está muy débil. El fondo le prestó plata a la Argentina, no compró a la Argentina. Lo único que está repuntando son los precios en el supermercado, el interés de las tarjetas de crédito. Yo lo escuchaba decir, lo peor de la crisis ya pasó. Yo creo que la economía argentina está dirigiéndose tal vez a la peor crisis de la historia. Epa. Peor que la crisis del 2002. Lo peor ya pasó. Bueno, Maxi, ahí está la presentación y prepárame a Laura Alonso en una torpedera que viene ya Javi y Margarita a hablar de eso. Lo peor ya pasó. Todo tuyo, maestro. Mira, Ale, es interesante lo que hoy dijo el presidente. Más allá de si lo peor ya pasó o no, yo creo que el gobierno está tratando de que no se repita lo peor, que sería una nueva crisis cambiaria como el año pasado. Es decir, es difícil que te ocurra algo tan terrible como lo que ocurrió el año pasado, que es que se te dispare el dólar 100%, que se disparen los precios y que la economía entre en una recesión muy profunda de la cual todavía está inmersa. Entonces, el gobierno tiene como prioridad absoluta no repetir ese escenario catastrófico del año pasado con una nueva crisis cambiaria en medio de la elección. Y después te voy a contar, hay un chaleco de fuerza para el dólar, están todos los cañones enfocados para tratar simplemente de que no haya una nueva disparada del tipo de cambio. Y si tenés que bancarte recesión, caída del salario real, picos inflacionarios como los que estamos teniendo, bueno, son cuestiones secundarias. Lo que no quiere el gobierno es efectivamente repetir lo que sucedió el año pasado en medio del proceso electoral. Ahora, hoy el presidente, fíjate cuando vos hablabas de la pérdida de credibilidad de obviamente el ministro de Economía, pero también del presidente. La última vez que había hablado el presidente de inflación fue a mediados de febrero, cuando se iba a conocer el índice inflacionario de enero. Y el presidente dijo en ese momento, la inflación se está desacelerando, ya van a ver. Y al día siguiente el INDEC dio el índice de inflación de enero que mostraba una aceleración de la inflación. 2,9% dio en enero. Hoy el presidente sorprendió porque, a diferencia de lo que había dicho hace un mes y medio atrás... Déjamelo ver. Claro, al contrario, abrió el paraguas, dijo... En marzo hubo un pico inflacionario. El dato de marzo se va a conocer mañana, lo va a dar a conocer Déjame el INDEC. compartir la declaración y seguís vos. Pegado, Maxi, mirá. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual, a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito.
Bueno, ¿por qué habla del pico inflacionario el presidente? Porque el dato que va a dar a conocer mañana el INDEC, lo anticipó Duhovne en el gabinete, va a estar arriba del 4%. Puede ser 4% o un poco más, puede ser 4,3, 4,5, un dato que va a estar un poquito arriba del 4%. Ahora, fíjate por qué habla de pico inflacionario el presidente, porque efectivamente estamos en el momento de mayor inflación de la era Macri. Con si la inflación de marzo, mañana el INDEC confirma que es 4%, fíjate acá están los datos, mirá. La inflación anual a marzo, me paro, te lo muestro acá. Por favor. La inflación anual a marzo va a estar corriendo en el 54%, es decir, la inflación acumulada marzo del 2018 hasta marzo de este año, un año de inflación, 54% de inflación. Es el pico de inflación de la era Macri. Y la inflación de alimentos, seguramente el INDEC si da 4% de inflación para marzo, va a dar una inflación de alimentos del 5% para marzo, y eso va a significar que la inflación de alimentos está en el 62% anual. 62% anual de inflación de alimentos. Pico total de la era Macri, porque marzo de este año, marzo del año pasado, 12 meses acumulados 62% de inflación. Fíjate este gráfico que muestra que el presidente está hablando de que vamos a ir a inflación de un dígito, que vamos a bajar la inflación, cuando está a 6 meses de la elección donde se define si él tiene chances para seguir 4 años más o no, y está en el pico inflacionario de su gestión, que empezó hace más de 3 años. La inflación estaba cuando la recibió Macri en el 25-27%, no sabemos porque estaba el INDEC truchado, pero están las estadísticas provinciales que marcaron una inflación anual del 25-27%. Con la devaluación y la salida del cepo se fue en el 2016 al 40% anual, alrededor de junio daba eso la inflación anualizada, 12 meses antes, 40%. Desacelera la inflación el gobierno en el 2017. ¿Qué hizo para desacelerar la 21? Clavó el dólar. Durante todo el 2017 el dólar subió 3-4% y la inflación estaba corriendo al 25% anual, se desacelera hasta el 22% Maxi, anual. Ahí tenés las legislativas. En octubre del 2017. Claro. Ve lo que dice Romina, cómo va ligado con lo económico a Directamente. lo político. Directamente. Sí, exactamente, octubre del 2017, por eso lo teníamos acá Macri festejando, está 22% anual la inflación. Obviamente a costa de un atraso cambiario que en algún momento iba a explotar. Sujetaron el dólar hasta la elección como pudieron, la inflación se les desaceleró al 22% anual. Cuando se le dispara el dólar... ¿Pero en qué podría haber explotado ese dólar que estaba en 20, estaba atrasado, decís vos? Si lo hubiesen dejado atrasado, ¿no era mejor que dejarlo adelantado y que estemos con 54 de inflación? No, porque ese dólar atrasado te significaba que cuando se te acabara el financiamiento, cuando ocurriera lo que ocurrió en el 2018, es decir, que dejaran de entrar capitales del exterior, vos tenías un dólar tan barato, se llevaban 10.000 millones de dólares los argentinos que querían hacer turismo al exterior. 20.000 millones de dólares los argentinos que compraban dólares baratos para atesorar, tenías déficit en las cuentas de la balanza comercial, es decir, Argentina gastaba 30.000 millones de dólares más de lo que generaba. Y todo eso era endeudamiento externo. Cuando se cortó ese endeudamiento, el dólar saltó porque estaba muy barato. Sí. Bueno, con la crisis cambiaria, fíjate cómo se acelera el año pasado la inflación. A partir de mayo, junio empieza a acelerarse. Llega a fines del año pasado, en diciembre, con una inflación del 47,6%, que Macri pensaba que era el pico de inflación de su gestión y que este año, el año electoral, iba a empezar con una desaceleración de la inflación. Bueno, ¿qué ha pasado en los primeros 3 meses de este año? La inflación, pese a lo que pensaba el gobierno, siguió acelerándose y estamos en el 54% de inflación anual en marzo, el dato que va a dar mañana el INDEC. Fíjate la línea, es el pico inflacionario nunca, yo te diría que desde el año 91 no hay un pico de 54% de inflación anual, 62% de inflación anual de alimentos, por eso el presidente sale a reconocer que en este momento él quiere que en el futuro Argentina tenga inflación de un dígito menor al 10%, pero él está conviviendo en el último año de su gestión con un pico inflacionario que Argentina no tiene hace 27 años. Maxi, perdón, y las cifras que maneja el gobierno de la inflación de abril, estamos a 15, estamos ya en la mitad del mes, tampoco son muy halagadoras. La inflación de abril viene con un piso del 3% mensual y yo te diría que este pico del 54 en abril va a ser 55 o Chicos, 56. me dejan, va a seguir acelerando.